Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa en Bitácora Arquitectónica. Yo soy Alicia, próxima arquitecta, y estoy muy contenta de estar acá con todos ustedes porque tenemos muchos temas para hablar hoy y muchas cuestiones también a tener en cuenta. Estuvimos trabajando en varias cositas antes de iniciar el programa, así que estamos con varios temas para sumar hoy al programa acá por la Académica 98.5. Tenemos mucho de qué hablar, así que ya mismo arrancamos, no sin antes hablarles un poco de lo que es la consigna que siempre tenemos preparados para ustedes en redes sociales, que es por la Académica 98.5, el mismo nombre para nuestro Instagram, donde les preguntamos qué tema les interesa más, que obviamente las opciones están relacionadas con todo lo que vamos a estar hablando hoy. Tenemos, por ejemplo, economía circular en construcción, los escándalos de Mies van der Rohe, que para los que no sepan es un arquitecto icónico y uno de mis favoritos también. Y por otro lado tenemos diseño de moda con frutas. Todas esas opciones tenemos y las vamos a estar hablando hoy en nuestro programa. Así que vamos a arrancar con nuestra sección de noticias, en donde vamos a hablar de la primera, que es como Dunkerque para la construcción. El pequeño equipo que rescata materiales preciosos en Londres. Hay una cuestión que a mí me gusta mucho también leer noticias que son internacionales o de otros diarios, que me quedó el hábito de cuando tuve que rendir el examen internacional de inglés. Así que por ahí a veces traigo noticias que son de Londres, pero que igualmente están buenas para sumar a nuestro programa. Arrancamos en Londres con una noticia que parece de otra época, pero es de ahora mismo. Se llama Tipping Point East y es el centro de economía circular más grande del Reino Unido. Lo lidera Joel de Mowbray, un tipo que se cansó de ver cómo talaban árboles al lado de su obra. Y él tenía que ir a buscar madera a 50 kilómetros. Así que fundó Yes Make, una cooperativa que rescata madera de árboles caídos en la ciudad. Después se asoció con otros colectivos y hoy ocupan un terreno de 20.000 metros cuadrados en Newham, al este de Londres, y ahí rescatan desde vigas de madera hasta caños, vidrios, puertas, y los venden a precio regalado, a veces el 10% del valor comercial. También forman a estudiantes y vecinos en oficios de la construcción. La metáfora que usa de Mowbray es hermosa. Es como Dunkerque, pero con materiales. Necesitamos miles de barcos pequeños que se lleven los residuos que generamos. Y esto por un lado también me interesa porque se relaciona un poco con algunas de las temáticas que estamos viendo para el proyecto final de carrera, que no quiero spoilear mucho de qué se trata todo ese gran proyecto, pero es muy bueno también leer estas noticias para tener lo que son los datos duros y ver cómo esto repercute en otros países y comparar un poco cómo es la situación acá en Argentina. Siempre sirve para después saber cómo justificar una intervención urbana, por ejemplo, o cómo saber datos duros que después avalan lo que estamos diseñando, ¿no? Seguimos con la siguiente noticia, que es KFC crea una chaqueta inflable rellena de pepinillos. Así como escucharon, esta es la segunda noticia, que por eso les habíamos puesto como opción el diseño de modas, pero con frutas y verduras. Entonces es un poco rara, pero ahí vamos. Hay que contarla porque es de diseño también. Entonces KFC acaba de lanzar una chaqueta puff llena de pepinillos, está rellena por dentro. Y es una chaqueta inflable con una carcasa de plástico transparente, rellena de pepinillos en escabeche y su jugo verde ácido. Así que ya se pueden ir imaginando un poco el color de cómo es esta chaqueta. Incluye una pajita larga integrada como las que se usan los corredores de maratón para que puedas tomar el jugo mientras caminas. Tiene una cremallera en forma de pepinillo y el logo de KFC. La crearon para promocionar un menú especial de pepinillos que lanzaron en el Reino Unido, con cosas como papas fritas con pepinillos y Pepsi de pepinillo también.
La chaqueta es una edición única, la sortean por redes sociales y el gerente de marca dijo: es un poco desquiciado, pero ese es el punto. Y realmente si uno busca las imágenes es muy loco y muy llamativo. Me imagino que no habrán elegido al azar esa verdura y porque no hubiese sido lo mismo o no hubiese generado el mismo impacto visual si elegían algo más común como una manzana o una frutilla. Entonces, nada, si querían llamar la atención, lo lograron. Además tiene la opción de que es muy funcional, no es solamente estético, sino que se puede usar para realmente tomar el jugo. Igualmente no sé si a alguien le gusta tomar eso, yo solamente como los pepinillos y hasta ahí llego. Pero también me gustan en lo que son las hamburguesas, por ejemplo, cuando voy a esos lugares más de marca, ahí sí me gusta sumarle. Si no, en general, no es algo que esté en mi día a día. Así que acá tienen ya una noticia bastante random para el día. Y vamos con nuestra última noticia de hoy, que es un poco un resumen de una entrevista a la arquitecta Magalí González Oyarzún sobre territorio, residuos y género, que está buenísimo como para traer un resumen de lo que es esto y, como siempre digo, para conocer quiénes son los arquitectos contemporáneos a nosotros. Cerramos con una entrevista de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, que es a Magalí González Oyarzún, una arquitecta con una trayectoria muy variada. Es egresada de la FADU en 2004, trabajó en estudio privado, después en gestión universitaria, hoy es secretaria del decano y también hizo mucho trabajo territorial en barrios de Montevideo. Y en los últimos años se especializó en gestión de residuos de obra y economía circular. En la entrevista cuenta que los residuos de construcción representan el 20% de los residuos nacionales en Uruguay. Y dice algo clave: los arquitectos somos actores clave porque participamos en el diseño, en la ejecución y en la toma de decisiones. También habla de género. Cuando empezó la carrera en los 90, la mitad eran mujeres y hoy son el 60%. Pero en obra, cuando propusieron incorporar mujeres para tareas que no fueran de limpieza, hubo operarios que se preguntaron por qué. Conclusión, según esta gran arquitecta, falta muchísimo por avanzar. Y está bueno también traer este tipo de noticias de arquitectas que estén en el rubro de las mujeres, porque justamente también podemos sumar todo lo que está pasando hoy en Argentina, también especialmente en Misiones, que tiene que ver con todas estas cuestiones de la marcha de Ni Una Menos, en donde obviamente nosotros como mujeres tenemos que apoyar todas estas cuestiones porque suceden y siguen sucediendo cosas muy graves. Entonces, no dejarlo pasar porque ignorar el tema es también una posición, ¿no? Entonces, hacer fuerte de todas estas cuestiones y qué mejor que traer una arquitecta que también representa todo esto. Inclusive estamos hablando de una arquitecta uruguaya para todo esto. Y fíjense cómo también puede repercutir en nuestra área laboral. No es solamente una cuestión de violencia en aspectos físicos, sino que puede pasar también en nuestra profesión y en muchos casos sigue pasando. Entonces, nada, es un combo de muchas cosas y les recomiendo mucho que lean esta entrevista y es el tipo de profesionales que se merecen estar visibilizadas, ¿no? Con todas estas ideologías que también tiene. Pero por otro lado, ella también tiene toda esta cuestión un poco más ambiental, si se quiere, por toda esta economía circular de la que habla. Entonces, habló de que el 20% de los residuos de un país vienen de la construcción, lo cual es cierto, y la construcción también es uno de los rubros que más repercute en lo que es la calidad ambiental. Entonces, 20% es un montón si todo eso genera un solo edificio. Y eso también tiene que ver con la parte de diseño, no solamente con el área de construcción y de lo que es el proceso de obra, sino que todas esas cuestiones se pueden prever y puede haber un diseño de la construcción también.
Entonces, el diseño va desde la primera idea hasta la gestión de la obra también, teniendo en cuenta obviamente estos parámetros, o no, porque puede pasar de que exista algún arquitecto que no tenga en cuenta los parámetros ambientales. Entonces, volviendo también a este tema de la obra y cómo las mujeres se insertan en ese mundo, yo no me imagino, en algún momento habrá pasado de que seguramente quisieron incorporar a las mujeres y les daban tareas que sean más relacionadas a la limpieza, por ejemplo. Tipo, me imagino esa situación que habrá pasado, porque obviamente que en un pasado seguramente los operarios no se imaginaban de qué podía llegar a aportar, digamos, una mujer en lo que es el ámbito de la obra. Pero justamente lo que está bueno, que una vez lo habló Clorinda Cárdenas cuando la hicimos la entrevista hace un par de meses ya, es justamente de la toma de decisiones, que hay que ver al director de obra como una persona que va a tomar decisiones. Entonces, no tiene nada que ver con quién sea la persona que esté tomando las decisiones mientras esté capacitada para todo esto. Entonces, así como están viendo, la arquitectura y todo lo que es el diseño es mucho más que dibujar planos. Se trata de cuestiones de género, cuestiones de territorio, residuos y muchísimo más. Ya ven que también se trata de cómo hacer impacto con una prenda de ropa nueva para vestir y cómo hacer que las personas estén al tanto de todo esto, ¿no? Y con esto vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con más. Esta radio la hacemos entre todos. WhatsApp 3764 72 7704. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachary te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles, utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar, con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Una radio con onda. Y vos del otro lado. Buen combo, ¿no? No. Regresamos a Bitácora Arquitectónica. Me estoy riendo porque a veces a mí me pasa de que empiezo a mover mis pies acá abajo y está lleno de cables, y creo que ya pasó una vez de que pateé algo y no se escuchó como que muy bien, así que bueno, tengo que tener cuidado con lo que estoy tocando y con cómo me muevo. Encima ahora, hoy sí me puse la silla giratoria, entonces estoy dando vueltas por todos lados, que es como funciona mi cabeza también. Para este bloque que tenemos preparado ahora, vamos a pasar, y ya desde ya le agradezco a todos mis compañeros que se coparon para participar de esta sección, porque hace un par de semanas ya, estaba paseando por la facultad con los micrófonos y le estaba pidiendo a todos que por favor se copen para, no sé, hacer notas, hacer audios, y bueno, algunos se pusieron nerviosos, otros me dijeron que no, pero muchos se coparon sí para grabar unos audios, y le estuvimos preguntando a los estudiantes de arquitectura de la UGD cuál es su materia favorita. Entonces ellos nos van a estar contando sin dar nombres de quién está hablando, porque me pidieron por favor que sea anónimo. Así que vamos a escuchar uno de los audios que tenemos. Bueno, ¿cuál es tu materia favorita de la facultad? Mi materia favorita sería urbanismo, porque siento que la arquitectura es una forma de mirar. Un arquitecto no mira de la misma manera que otras personas, es como que está entrenado para captar esencias o características, y siento que la materia de urbanismo es algo que te enseña a captar esa forma de vivir o formas en que la comunidad empieza a vivenciar los lugares. Entonces, creo que es. Me encanta la primera respuesta, porque además hay algunos que solamente me contestaron, fueron concisos con las respuestas, pero ella, por ejemplo, me dio toda una explicación de por qué le gusta esa materia.
Y nada, la verdad es que a mí también me encanta mucho urbanismo. Este año, bueno, ya cursé todas y la facultad de la UGD se caracteriza encima por tener varios años urbanismo, de hecho. Tenemos desde tercero a quinto año. Entonces está bueno para todas estas cuestiones que estaba mencionando mi compañera, de que, bueno, el arquitecto cuando interviene, no importa si es una intervención chica, afecta todo un entorno. Entonces, sí o sí, de alguna forma estamos haciendo urbanismo. No necesariamente un urbanista hace solamente ciudades, sino que también está interviniendo desde la reforma de una casa, por ejemplo. Vamos con el siguiente audio, a ver qué más nos dicen. En general, la que más ha gustado de la carrera es sistema de representación gráfica. Y del general que estoy cursando activamente, yo creo que sería historia de la arquitectura 3 o tecnologías, capaz. Me encanta que esta amiga es también así muy versátil porque mencionó 3 cosas súper distintas. Entonces tenemos como muchos perfiles también que podemos encontrar dentro de la carrera y eso está buenísimo. Pero expliquemos un poco de qué se trata esta materia de tecnologías, que se llama tecnologías avanzadas y es una de las materias más específicas también de la carrera, que es un poco donde uno aprende sobre nuevos materiales y nuevos tipos de construcción también. Entonces, los primeros años de la carrera lo que se aprende es construcción tradicional, que sería, bueno, ladrillos, revoque, toda construcción húmeda básicamente, también en altura, eso en vivienda y en altura, y después más adelante se ven otros tipos de materiales, como el steel frame, que en realidad ya no es una construcción no tan tradicional, se está volviendo un poco más tradicional, pero también se suman otros tipos de sistemas constructivos y todo lo que tenga que ver también con el medio ambiente. Entonces tiene un poquito de toda esa materia para que sumemos. Y también fue una bastante divertida de cursar, tiene sus complicaciones en cuanto a la parte teórica después para rendir el final, pero nada que no se encuentre de información, digamos. Entonces está bueno para aprender algo nuevo, un poco de todo, y sobre todo para personas como yo, como esta compañera que habló en el audio, que somos bastante curiosas y nos gusta estar aprendiendo constantemente cosas nuevas. A ver qué más tiene para decir la gente. Vamos con uno más. Me gusta el taller de arquitectura porque es donde se mezclan, digamos, o se unen todos los conocimientos que tenemos de otras materias y además de eso es donde diseñamos y proyectamos. Me encanta, me encantó esta respuesta. Bueno, taller de arquitectura es la materia troncal de toda la carrera, están todos los años y es la materia que nos define y es donde es cierto que se conjugan todos los conocimientos que tenemos. Sé que en otras facultades le llaman de otras maneras al taller de arquitectura, puede ser taller de diseño, pero creo que siempre tiene esta característica de taller. Y muchas personas no entienden el concepto de taller. El que no cursa arquitectura y estudia carreras más teóricas no entiende de qué se trata la materia y piensan que hasta no es tan importante porque como no es un profesor con un PowerPoint de fondo explicando, piensan que no es relevante la materia, cuando es la más importante porque es donde vas a aprender. Y tiene este concepto de taller, podríamos decir atelier también, en donde nosotros vamos a las clases y es ir a laburar en la clase. Entonces es estar ahí dibujando, diseñando, pensando ideas, consultar con el profe, pero no esperen que en estas clases haya alguien con un PowerPoint explicando una clase teórica. De eso no se trata el taller de arquitectura. Vamos con uno más, a ver qué tenemos para comentar. La materia que más me gusta es el urbanismo, porque ahí se estudia y se analiza todos los fenómenos urbanos y todo lo que hacen los seres humanos, digamos, fuera de su casa, que es donde pasa la mayor parte del tiempo. Estudiarla nos es de mucha utilidad, digamos, para pensar cada proyecto en relación a la ciudad en la que estamos, ¿no? Y que cada proyecto
sirva realmente y mejore la ciudad en la que vivimos. Qué lindo, me encantó. A medida que vamos escuchando los audios también me voy acordando de qué pasaba mientras yo le hacía la pregunta, porque hubieron algunas personas que sí se coparon con toda la buena onda, pero sí estaban con miedo, y eso que era solo un audio. No me imagino si yo les pedía para grabar un reel o algo así. Y de hecho también algo similar pasó en Santa Ana, que bueno, por ahí los chicos preferían aparecer de fondo nomás, pero realmente a mí me gusta mucho todo lo que están comentando, así que súper gracias a todos los que se coparon. Así que vamos a escuchar un par más, a ver qué más tenemos. Mi materia favorita es historia de la arquitectura. ¿Uno más? Creo que dentro de todo es taller. Una de las que más me gusta es taller. Y creo que hay uno más que es cortito. Mi materia favorita es taller. Bien, excelente. Estos chicos son más chiquitos, por eso me gustó también entrevistarlos. Están en segundo, tercero, creo. Son como los peques de la facu. Y bueno, por fin alguien que dijo historia también. Aunque creo que en uno de los primeros también dijeron historia. Pero nada, este chico me recopó que por un lado me dijo que le gustaba sí taller de arquitectura, pero más que nada lo que es historia. Esa es como la troncal que él dice, esta sí o sí me encanta. Así que ojalá que también en un futuro esté con todo lo relacionado al patrimonio y esté defendiendo todos los edificios históricos. No sé si queda alguno más para escuchar. A ver, otro. ¿Cuál es tu materia favorita? Estructura. ¿Cuál es tu materia favorita? En su momento sistema de representaciones, pero creo que ahora taller de diseño arquitectónico. Bien, bueno, estos dos últimos los grabé haciendo yo la pregunta, y claro, lo que pasó con uno de los chicos es que quedó así en silencio y ahí contesta. Pero son cosas que vamos aprendiendo y perfeccionando a medida que pasan los programas. Bueno, mencionó sistemas de representación, una más que podemos sumar a nuestra lista de materias que sí o sí uno se encuentra en la carrera, aunque ya hace años que se viene diciendo que esta materia va a desaparecer. Nunca desaparece, jamás no desaparece más sistemas de representación gráfica. Esta sí creo que en la mayoría de las facultades la llaman representación, pero por si no saben de qué se trata, es básicamente como dibujo técnico en la escuela técnica. Y es en donde seguramente ven a los chicos llevando sus tableros, los chicos de primero o segundo. Y bueno, todo lo que sea sistema Mons, axonométricas, perspectivas, todo ese tipo de dibujo bien específico y detallado es en esta materia donde aprenden. Y vamos a darle una mención especial al profesor también que tenemos en esta materia, que es diseñador industrial, que es Aureliano, y es un genio. Realmente uno aprende muy bien en esa materia todo lo que tenga que ver con dibujo, y es un profesor que no te deja pasar una. Es uno de los más exigentes, pero es uno de los que más se aprende también y lo apreciamos muchísimo. Y él trabaja hace muchos años también en la facultad, así que nada, es uno de los más queridos en toda la facu y esperemos que siga por mucho tiempo porque nada, se aprende muchísimo con él. Y en otras facultades también seguramente tienen esta materia, aunque me imagino sí que en algún momento quizás pueda llegar a desaparecer porque ya dibujamos más que nada en lo que es la computadora. Y por otro lado también más que nada queda lo que es el croquis, todo lo que sea a mano alzada, entonces un poco más artístico, un poco más libre, pero está bueno tener esta parte más estructurada y entender cómo se dibuja un plano, un corte o una vista en papel, en físico, para después lanzarnos a lo que es la computadora. Así que bueno, hay muchas materias igualmente que quedaron fuera, que están dentro del plan de estudios, y seguramente las vamos a ir mencionando en otros programas para tener en cuenta a ver qué más abarca la carrera de arquitectura. Que igualmente de todos estos audios se mencionaron muchas opciones bastante amplias. Vemos que tenemos una gama de materias
súper amplias en toda la carrera. Y nuevamente agradecerles a todos mis compañeros que se coparon para esto, pero quédense tranquilos que los voy a seguir molestando con más preguntas seguramente en la facultad para ir sumando experiencias y sumar las voces de ellos también a ver qué tienen para opinar. Y cualquier otra pregunta que se pueda hacer entre nosotros, entre estudiantes, para ver qué opinamos entre todos, también me la pueden mandar por WhatsApp. El WhatsApp de la radio es 3764-727704. Y ahí mandan sus dudas, consultas o también lo que ustedes quieran opinar sobre la carrera de arquitectura. Podemos hacer un espacio de catarsis también, ahora se me ocurrió. Y con todo esto vamos a una pausa musical y volvemos con más. ¿Tenés una canción favorita? Pedila. Compartila. Vivila. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachari te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar. Con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Ya de nuevo en Bitácora Arquitectónica. Se me pasó la pausa porque estaba viendo el tema del sorteo que vamos a hacer. Porque, bueno, ya estuvieron hablando en los otros programas, así que no importa si lo spoileo antes de que salga la publicación. Pero vamos a estar sorteando, como las chicas de Nutrivoces, remeras de especiales para el Mundial, que obviamente tienen temática de la Facu también, así que estaba preparando como el caption para eso. Bueno, me quedé leyendo ahí qué iba a poner, porque decía algo de la escaloneta y no sé qué, entonces como que bueno, no sé qué voy a escribir ahí. Pero bueno, estábamos trabajando en eso y seguimos trabajando en eso. En esta sección, como siempre, tenemos preparados los que son todos los datos curiosos y datos random, como esa bolsa de información que se van a acordar de esto antes de lo que sea importante para un parcial, por ejemplo. Por ejemplo, si tuvieran que rendir un parcial de legales o de historia, en lugar de acordarse de, no sé, de las columnas dóricas, jónicas, y en el parcial se van a acordar de cuando yo les hablé en el programa de, por ejemplo, qué plantas pueden plantar si son de Buenos Aires. Porque eso es lo que tenemos acá. Hay un paisajista que es Ramiro D'Alessandro y es un genio y tiene muy buenos videos en Instagram, pero obviamente cuando hablamos de paisajismo hay que tener cuidado con los tips porque hay que ver siempre de dónde son. Y en este caso él nos recomienda 3 tipos de flores para decorar nuestro jardín en otoño, pero paréntesis, si son de Buenos Aires, sí les sirven estas flores. Pero vamos a mencionarlas. Son la salvia leucanta. Puso todos los nombres en científico. Estos no son los nombres comunes. Bueno, tenemos también la Muhlenbergia capillaris y también la Melinis nerviglumis. Recuerden que en el programa anterior también hablamos de las flores amarillas que nos brindan mucha felicidad también en lo que es un espacio y todo lo que repercute tener plantitas básicamente en un espacio, tanto que sea interior como exterior. Entonces está bueno para ir sumando. Otro arquitecto que bancamos mucho acá en Bitácora Arquitectónica es Marcelo Sella, que es también influencer, youtuber, y habla todo lo que tiene que ver con la construcción. Y es un arquitecto que sabe llegar muy bien a sus clientes o a su público y no solamente a lo que es la gente del rubro. Entonces él nos da algunos tips de cuando nosotros queremos construir o reformar algo, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Porque no importa si es una construcción grande o chica, realmente requiere muchas cuestiones al mismo tiempo, mucha toma de decisiones también.
Entonces, acá nos muestra 3 cosas claves que nosotros tenemos que tener en cuenta para empezar y empezar bien también. Por un lado tenemos el análisis del terreno, que recuerdo, ahora que lo menciono en voz alta, lo hablamos en un programa, pero de hace meses el programa. Creo que hasta inclusive fue en los programas de cuando era solamente de 1 hora. Así que, bueno, para rever esos programas, a ver cómo se analizaba un terreno. Pero inclusive hasta antes de comprarlo podemos hacer un análisis de terreno, un análisis de mercado y de opciones, porque tenemos toda una normativa también relacionada a los terrenos. No podemos construir cualquier cosa en cualquier lado, eso hay que tenerlo en cuenta, y ver también qué servicios pasan en un terreno es muy importante. Otra cuestión, otro aspecto clave para tener en cuenta antes de construir es el anteproyecto y proyecto. Lo que es el anteproyecto sirve para visualizar un resultado final y también evitar muchos problemas después a la hora de la construcción. Entonces, a partir de ahí, el proyecto se va a realizar de forma correcta. Entonces, ya tener bien definido muchas cuestiones en el anteproyecto para avanzar con el proyecto ejecutivo. Y por último, también tenemos lo que es el presupuesto para los clientes que puedan reclamar, digamos, o imponer, si se quiere, todo lo que tenga que ver con un presupuesto bien detallado, porque los arquitectos saben hacer presupuestos y bien detallados de qué es lo que se necesita, en qué se va a destinar cada dinero, también cuánto cuesta cada rubro. Todo eso se puede saber cuando uno propone un presupuesto detallado. Y esto también lo tengo que estudiar para uno de los finales que tengo que rendir, así que me sirve para sumar a toda la experiencia. Por otro lado, también bancamos mucho a Marcela Fiviani, que es una chica, una señora que habla y difunde todo lo que tiene que ver con el mundo del diseño. Ella viaja un montón, va a un montón de congresos, de eventos y trae muchos datazos también. Y por ejemplo tenemos lo que son los circuitos del diseño. Son recorridos de fueron recorridos de 2 horas a pie, porque no estoy segura si lo siguen haciendo hoy en día. Esto fue el año pasado. Y se visitan 4 tiendas de distintos rubros, desde las más visibles a las más secretas. Entonces hay distintos circuitos de diseño en Buenos Aires que se realizaron para empezar a ver un poquito de todas estas cuestiones. Y lo veo como muy interesante de sumar, porque yo creo que acá en Posadas se podría llegar a hacer algo parecido. No te digo un circuito de diseño, pero podría ser, aunque sea un recorrido histórico, algo así fijo que nosotros podamos empezar a recorrer y tener ese circuito histórico para recorrer y que todos se copen y se sumen a ver esas piezas que nadie conoce de la arquitectura de Posadas, obviamente. Todo esto trasladable a Posadas siempre. Vamos con algunos tips, algunas frases motivadoras para los que estudian arquitectura, sobre todo en estas épocas que son caóticas y estamos súper estresados. Tenemos entregas, tenemos proyectos que entregar de arquitectura. Hablábamos de taller, que nos encanta, como dijeron muchos compañeros, nos encanta la materia, pero qué cantidad de tiempo que nos lleva cursar esa materia. Entonces, si estudias arquitectura, necesitas saber esto. Primero, respirar, y que una entrega no nos define a nosotros ni como estudiantes ni como futuros profesionales. Y de la mano de esto, no buscar la perfección, sino que buscar también progreso. Creo que ya lo dije una vez igualmente, pero no me gusta la frase de confiar en el proceso. Confiar en el proceso. Porque muchas veces uno ya quiere ver el resultado, o ya quiere que termine, o no sé, estamos esperando a que se termine esa etapa por ahí para empezar a salir un poco más y respirar aire libre. Pero realmente en estas épocas lo que más cuenta es confiar en esos procesos y no nos queda de otra.
las mejores ideas comienzan en un borrador. Si no nos olvidemos de que seguramente igual las peores ideas comienzan cuando empezamos a diseñar en la computadora. Así que quédense con esto de los croquis, quédense con los diagramas también de relaciones que nos insisten mucho que hagamos, porque a partir de ahí es donde empieza a surgir y a trabajar la creatividad. Cada render, cada maqueta, cada noche sin dormir va a valer la pena. Y me lo repito a mí también porque estoy muy cansada y es miércoles recién de la semana. A veces el caos también es parte del proceso creativo y esto es muy cierto y lo traslado también a otras cuestiones de la vida, como por ejemplo organizar proyectos de comunidad, en donde no es un proceso creativo, sino es un proceso de proyecto, de llevar a cabo una actividad o algo que genera impacto. Muchas veces ese proceso es caótico. Parece tan sencillo la logística de organizar un proyecto y de designar, bueno, cada uno tiene una tarea que cumplir y una función para que se lleve a cabo el proyecto de la mejor manera posible. Y sin embargo es muy caótico y somos humanos y los errores humanos siempre están presentes. Entonces, dentro de lo que es diseñar un espacio, va a ser muy caótico y hay que adaptarnos a ese caos. Arquitectura es encontrar belleza en los detalles. La arquitectura es humanidad hecha espacio. Entonces no nos olvidemos de estas frasecitas en estas épocas. Ya queda poco igual para que termine el primer cuatrimestre. Igualmente después vienen los finales, que bueno, lastimosamente también es mi caso que tengo que rendir. Vamos a hacer todo lo posible y vamos a ponerle onda. Porque también hay que encontrar eso, hay que encontrar pasión en lo que hacemos y a partir de ahí también va a ser mucho más sencillo de poder sobrellevar todo esto. ¿Va a ser estresante? Sí, pero al menos nos gusta lo que estamos haciendo. Vamos con otros datos random que teníamos preparados para hoy. Por un lado, una pequeña frase nomás sobre urbanismo: regular el suelo, es decir, quién puede habitar la ciudad y quién queda afuera. Sí, sobre todo para los que están haciendo sus proyectos finales, sus master plan. Es una postura que pueden tomarla o dejarla. La dejo ahí picando a ver qué opina la gente sobre eso. Y vamos con uno más, una mini noticia random, que es un arquitecto irlandés que se llama Niall, aunque no lo crean, se llama Niall McLaughlin, McLaughlin, algo así. Que bueno, él habla un poco sobre algunas reflexiones de que la gente quiere que los edificios sean meaningful, que sean significativos. Eso nos cuenta él, esa es su opinión sobre la arquitectura hoy en día. Entonces, él ganó un premio, ganó el Riva Royal Gold Medal, que es un premio súper prestigioso. Y entonces ahí él aprovecha y explica que este premio es un reconocimiento para todos los arquitectos que están creciendo en contra de lo que es todo lo que sea flash, todo lo que sea muy rápido y veloz. Y por eso es que él aceptó, digamos, el premio, porque ya los arquitectos están pensando en espacios que sean más callados, más silenciosos, también que tengan un propósito de entender que la arquitectura está basada para este cuidado también de las personas. Entonces, todo lo que sea las comunidades y todo lo que sea aprender y la importancia que tengan con relación a las... menciona mucho aprender y también todo lo que tenga que ver con la fe. Entonces todas estas cuestiones un poco más introvertidas, un poco más calladas y calmadas, es lo que él encuentra como su vocación, ¿no? Entonces nos comenta un poco de estas cuestiones y lo que él piensa que piensa la gente también, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significa que las personas quieran que un edificio sea significativo? Obviamente el edificio tiene que hacer sentir algo a las personas,
pero desde el punto de vista del arquitecto, bueno, esa comunicación, cómo es, de qué se trata, cómo es la comunicación entre las personas también. Entonces, no importa si es un espacio religioso, un espacio universitario o cualquier otro tipo de espacio, la persona tiene que sentir algo, y entonces ahí se empieza a generar todo un sentido de comunidad, y eso nos lo explica este arquitecto irlandés. Entonces, define también cómo vamos nosotros formando nuestro día a día a través de la arquitectura. Y ahí vemos cómo la arquitectura juega un rol súper importante en nuestro día a día. Por ahí puede definir nuestro humor también. Entonces, esto es todo lo que él tiene en cuenta para diseñar. Y bueno, recomendado también para que miren un poco de la arquitectura que él realiza. Y como siempre les digo, estos arquitectos contemporáneos a nosotros. Por último, un datito más random antes de ir a la pausa, que es para los que tengan ganas de ir a Nueva York y conocer algún espacio nuevo, sumar a su lista de checklist. Hay un lugar en Nueva York donde podés leer historias de extraños gratis. Y es como un espacio en donde tienen en todas las paredes colgadas así distintas tanzas, vamos a decir, distintos hilos, distintos, como hilos en donde van colgando historias. Las personas pueden escribir historias y las cuelgan, y los demás que visitan pueden ir a leerlas gratis. Entonces está bueno como para sumar a un lugar turístico cuando visiten Nueva York y flashee ser la de Gossip Girl. Con toda esta información nos vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con más en Bitácora Arquitectónica. Déjate escuchar, participa, contanos. Web www.laacademica985.com.ar. Y seguimos con más en Bitácora Arquitectónica, que esto recién arranca. Y sobre todo, antes que nada, antes de seguir con todos los temas bien arquitectónicos, les anunciamos que acá en la UGD, acá en la esquina, literalmente en la sede central, están los feriantes de agricultura familiar. Así que para todas las personas que ya realizaron sus pedidos o que quieren venir a comprar frutas y verduras, pásense, que están hasta las 12 nomás, tienen una hora, tienen 50 minutos a reloj para venir a comprar en el momento. Nada, estaba baratísimo, yo ya hice mi pedido. No traje acá para hacer el unboxing, pero bueno, básicamente son frutas y verduras. Pero me gustó que en el momento yo pensé que era retirar nomás el pedido y había otras opciones para sumar. Entonces a mi combo le sumé una palta, le sumé 2 pomelos y le sumé también medio kilo de mandioca, que son frutas y verduras que me encantan muchísimo porque un popurrí de cosas. Así que no se olviden de que están ellos hoy hasta las 12 del mediodía, tienen tiempo de venir. Y bueno, hace poco estábamos también haciendo sorteos acá en la radio para que ustedes puedan llevarse algunos combos gratis. Y también más temprano estaban haciendo entrevistas y todo, así que espero que hayan podido sumarse en Mejor que Ayer para poder escuchar todas las cuestiones que tuvimos en cuenta con Familia Agricultura. Y ahora sí seguimos con nuestro programa habitual de arquitectura, que hoy preparé elegí un tema que no sé por qué lo pateé tanto, es como que lo tenía ahí anotado y dije, bueno, en algún momento, porque es algo que me gusta, pero vamos a empezar a hablar, hoy tenemos un arquitecto para mencionarlo, para desconstruirlo un poco y ver su vida personal. Pero siempre hablamos primero de la arquitectura y después analizamos al arquitecto. En este caso vamos a hablar de Mies van der Rohe, que es un arquitecto que yo banco muchísimo. Me encanta mucho la arquitectura de él. Creo que también la forma en la que aprendí sobre su arquitectura significó mucho, porque aprendí sobre la arquitectura moderna en Historia 2 sería en nuestra facultad,
Y bueno, él fue uno de esos referentes que más me marcó mientras yo estaba estudiando para esa materia. Y creo que un poco también porque voy a hablar específicamente del edificio Seagram en Nueva York. Y bueno, contexto humano, contexto de por qué me gusta tanto. Este edificio y el arquitecto y todo lo que sea arquitectura moderna fue una materia que me gustó mucho. Por un lado, por la profesora que tuve, que es la arquitecta Melissa Eli. Ella fue una genia, ella nos enseñó súper bien y siempre se preocupó de que realmente aprendamos lo que ella nos estaba enseñando. Entonces, por un lado, tuve esa facilidad en esa materia de que me encantó gracias a la profesora y le mandamos un beso y un abrazo a ella especialmente. Y por el otro también porque uno de los trabajos prácticos era elegir un arquitecto de toda la época moderna y representarlo también con un edificio y un análisis del edificio. Y yo particularmente con mi equipo de trabajo en ese momento habíamos hecho del edificio Seagram, entonces me trae muy buenos recuerdos pensar en los momentos en los que estábamos haciendo la maqueta entre 4 personas así, una maquetita de un edificio así, y toda la información que había que buscar también, cómo armamos la lámina, todo eso la pasé muy bien y durante el proceso de armar esas cositas, pero también la pasé muy bien teniendo en cuenta todo lo que es aprender del arquitecto. Entonces uno cuando hace la maqueta por ahí llega a entender un montón de cuestiones y es súper útil en ese sentido. Así que vamos a aprender, podría saberme de memoria el tema, pero igualmente tengo preparado acá algunos datos más importantes para no olvidarme de nada. Entonces, dijimos que está ubicado en el corazón de Nueva York y ya las primeras características que tenemos son la elegancia y también los principios de la modernidad. Él es uno de los arquitectos que representa todo el estilo arquitectónico de la época moderna. A algunos les puede gustar, a otros no. A mí me encanta. A mí me encanta Mies van der Rohe. Este edificio particularmente tiene 38 pisos, está sobre la avenida Park y es el primer intento de Mies en la construcción de altas torres de oficinas. Sí, es uno de los primeros rascacielos, podríamos decir, destinados únicamente a oficinas. Y este edificio es uno de los más emblemáticos de él justamente por esta cuestión funcional. Fue uno de los primeros y fue lo que marcó también ese estándar para los demás rascacielos que empezaron a surgir. Por un lado, también es un hito, ya dentro de lo que es Nueva York, marcó un antes y un después en lo que son los estilos, y tiene algunos detalles en lo que es la parte constructiva que los vamos a estar mencionando para tener en cuenta de por qué también visualmente es muy, muy llamativo. Una de las cuestiones que Mies tiene en cuenta para hacer este edificio es el gesto de cómo él se relaciona con el entorno también. Si uno se imagina Nueva York, por ahí se imagina todo muy denso, todo muy apretado, también muchos edificios juntos y todo en gran cantidad. Casi parecido a Buenos Aires. Y no hay como ese espacio de respiro, exceptuando en lo que es justamente el Central Park, que es este parque enorme, gigante, que es todo el respiro que tienen. Y todo el resto es muchos espacios cerrados. Entonces, tenemos esta cuestión que, bueno, la solucionan con el Central Park, pero fíjense cómo el arquitecto, desde su edificio, tiene en cuenta esto, y él lo que hace es generar una plaza abierta en el edificio y en la parte de abajo. Entonces, tenemos todo este espacio al aire libre, tenemos un respiro también de lo que es la densidad del edificio, y entonces cambia lo que es la morfología urbana de la ciudad de Nueva York, y todo lo que tiene que ver con aspectos económicos también afecta muchísimo. Entonces, si ustedes ven la planta baja de este edificio, van a ver todas las columnas moduladas
de la estructura propiamente. Y mucha vegetación, toda la plaza seca, todo este espacio abierto y todo lo que son los núcleos verticales, eso es la parte más cerrada, ¿no? Que igualmente hacer una planta libre en arquitectura parece sencillo porque decimos, bueno, no hay que poner nada. Pues no es así. Justamente este es un muy buen ejemplo de cómo tener en cuenta la modulación de un espacio abierto que parece que no tiene nada, pero tenemos que hacer que pasen cosas también. Entonces, parece sencillo, una planta libre, no lo es. Yo me he mandado esa en los talleres de arquitectura y hubo un proyecto en particular en el que yo dije, ¿por qué puse la planta libre? No sé qué hacer con esto. Entonces, estos antecedentes están buenos, por más que parezcan del siglo pasado, igualmente sirven de ejemplos. Entonces, la plaza lo que genera es casi como una procesión, podríamos decir, hasta lo que es la entrada del edificio. Y todo esto que siempre hablamos para un poco chamullar lo que es el proyecto, ese umbral que une lo que es la ciudad con el rascacielos. Entonces tenemos esto para tenerlo en cuenta. Y ahí llegamos a lo que es el vestíbulo, ¿sí? Estoy viendo algunas fotos acá para guiarme un poco porque todavía no visité Nueva York, pero próximamente vamos a estar por allá. Entonces, el vestíbulo lo que tiene es un techo blanco y bueno, como es una planta libre y bastante abierta y uno de los materiales principales es el vidrio, vemos toda una continuidad en todas las puertas que rodean lo que rodea el vestíbulo, ¿no? Entonces, hay una línea definida de lo que es el interior y el exterior, pero a la vez va desdibujando un poco todo este espacio. Después tenemos todos los pisos superiores que son destinados a oficinas. Fueron decorados por Philip Johnson, dato random, por si quieren investigar. Y una de las características que tienen estas plantas es que son iluminados con paneles de techo luminoso. Entonces tenemos también un juego con las luminarias. Y de hecho, de este edificio y de los edificios en general de Mies, pueden buscar fotos en blanco y negro y también fotos que sean de noche, que esas están muy buenas para analizar lo que es la iluminación. Y yo creo que si un edificio es digno de sacar una foto de noche es porque realmente se laburó en lo que es la iluminación artificial. Porque está todo bien con tener en cuenta la iluminación natural, pero la artificial también es muy importante. Y esto todo también se logra por lo que es el trabajo con el vidrio que él tuvo en cuenta siempre en la mayoría de sus proyectos. Vamos a seguir hablando un poco de lo que es el edificio Seagram en el siguiente bloque de arquitectura, pero primero nos vamos a una pausa musical y ya volvemos. Para datos, contacto o lo que necesites, escribinos. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Seguimos en Bitácora Arquitectónica, seguimos con más Mies van der Rohe y cerramos un poco la idea de lo que representa el edificio Seagram para todos nosotros. Porque uno de los aspectos más importantes que tiene este edificio es la cuestión material. Pero ¿por qué es importante? Por un lado, toda la cuestión histórica y el contexto de por qué decide usar estos materiales en Nueva York, pero también por otro lado, porque toda la materialidad y la estructura es lo que representa después a la belleza también y la parte estética. Entonces no son cuestiones separadas y aisladas, sino que las combina y la misma estructura es lo que hace el edificio interesante visualmente, arquitectónicamente. Entonces todo esto lo va llevando a ser un ícono de la arquitectura. Entonces, por un lado tenemos esta frase también súper reconocida de menos es más, y del minimalismo, que
en uno de los primeros programas que yo hice, creo que hasta era columnista con Mónica, justamente mencionaba que hay que tener cuidado con el minimalismo, porque una cosa es no tener ganas de diseñar y dejar todo blanco, todo vacío, sin nada, y otra es realmente hacer un minimalismo en serio. Y sé que hay muchos diseñadores gráficos que concuerdan con esta opinión, porque no es lo mismo el último álbum de Dua Lipa, que tiene la tipografía de Helvetica World en negrita y en cursiva, que decir que es minimalismo y usar, no sé, la Times New Roman, por ejemplo, por dar un ejemplo vago y por querer mencionar a Dua Lipa también. Culpable de querer mencionar a Dua Lipa en cada momento y de recordar esos bellos momentos en el concierto. Entonces, volvemos. En Nueva York, en 1954, se crea una ley anti-incendios, porque antes de esta ley se construía con hormigón como material estructural, tanto por dentro como por fuera de los edificios. Entonces, a partir de los incendios que hubo, se creó esta ley de antiincendios y fue la oportunidad de Mies para llegar a utilizar e implementar todo lo que sea el sistema de curtain wall, en donde básicamente combinamos materiales de acero con materiales de vidrio. Entonces, se dice mucho la palabra refinamiento, que es lo que demostró Mies en el edificio del Seagram. Entonces usa perfilería y paños metálicos en bronce claro y vidrio de tonos rosados. En el muro cortina de la fachada contribuyen a darle a esta obra una suerte de charm neoyorquino, New Yorker charm, del cual carecen los ejemplos anteriores, más austeros en su rigurosidad tecnológica. Estos perfiles son vistos, si ustedes buscan, es lo que más resalta, y ahí está esta combinación de estructura y estética. Entonces, un poco es esta la síntesis de lo que es la arquitectura de Mies van der Rohe, porque él usa elementos decorativos que a la vez son estructurales también. Y obviamente lo va combinando con otras cuestiones que si uno se analiza en profundidad, obviamente es un montón todo lo que tiene. Y de hecho hay otras obras bastante más chicas que se pueden tener en cuenta para analizar todo lo que representa Mies van der Rohe. Como por ejemplo la casa Farnsworth, que es una de las más representativas a nivel vivienda también. Entonces ahora lo que podemos hacer, ya que conocemos un poco desde la perspectiva arquitectónica, vamos a desmenuzar un poco y deconstruir todo lo que es la vida personal de él, cómo empezó, qué hizo. Entonces lo conocemos un poco más a él y le damos esta vueltita de muñeca rota de Hollywood. Entonces, a ver qué tiene él para darnos. Por un lado, como síntesis, tenemos el menos es más, su frase más icónica, más relacionada con él. Usa columnas de acero en la mayoría de sus edificios. También huyó de los nazis, él tuvo que huir, conquistó Chicago y también se volvió el rey del vidrio. Todo esto podríamos mencionar de Mies van der Rohe. Pero así de compleja como fue su vida en cuanto a su vida profesional, también fue compleja su vida personal. Así que, por un lado, tenemos todo lo relacionado a los nazis, como la película de la novicia rebelde. Bueno, algo así yo creo que se podría resumir como es la vida de Mies van der Rohe. Empecemos por la primera parte, el primer capítulo. Él nace en 1886, nada, re viejo, tío. Perdón, pero es muy viejo. Nació en Aquisgrán, Alemania, y su papá era cantero y trabajaba con la piedra. Entonces, un poquito de relación con la construcción ya estaba teniendo, aunque sea con los materiales, porque justamente el papá de chiquito lo que le enseñaba era a tallar las piedras. Y nunca fue a la universidad. Esto es un dato para tener en cuenta. No tiene ni un título, pero tenía toda
todo esto a favor de la parte técnica, de ser muy laborioso y también esta experiencia empírica. Pero a los 20 años él se muda a lo que es Berlín, a la ciudad más grande de Alemania, la capital básicamente, y ahí empieza a trabajar en el estudio de Peter Behrens. Entonces acá es donde conoce, por ejemplo, a Le Corbusier y a Walter Gropius, que, paréntesis, creo que Walter Gropius era bastante misógino, por decir nomás, a ver qué opinan las demás personas de esto. Entonces se junta con estos personajes icónicos, aunque no quiera decirlo, se junta con personajes icónicos de la arquitectura en la misma oficina, básicamente. Entonces, imagínense lo caótico que habrá sido. Porque si yo tuviese que criticar también a mí, por un lado, me da la sensación, por las cosas que uno lee o cómo aparecían ellos en las fotos, da toda la sensación de que algo que tienen en común todos estos arquitectos que acabo de mencionar es la soberbia y lo agrandados que pueden llegar a ser los arquitectos. Y de hecho, me hace acordar mucho a que una vez tenía un drive compartido, story time, de cuando compartí un drive con mis compañeros de la facu, y bueno, cada uno subía necesitábamos más memoria, no queríamos pagar el drive de Google y entonces nada, creamos un correo nuevo para tener más memoria y más espacio y cargar nuestros archivos de la facu. Entonces cada uno subía de la materia que quería o que necesitaba. Entonces ahí es cuando un día entro y veo que hay una foto que era de todos estos arquitectos y cada uno de los chicos puso su nombre encima de cada arquitecto. O sea, ¿qué nivel de soberbia tenés que tener para compararte con Mies, Le Corbusier o Walter Gropius? Tipo, nada, anyways, no voy a dar nombres, pero podría, de quienes hicieron esa foto. Bueno, sigamos con el siguiente capítulo. ¿Qué es lo que marcó también mucho a la arquitectura de Mies van der Rohe? En 1930, básicamente vamos a hablar de la Bauhaus, los nazis y la huida también de Berlín. En 1930, Mies se vuelve director de la Bauhaus, escuela icónica cuando uno estudia arquitectura, la escuela de diseño más importante del mundo. Pero obviamente en estas épocas, Segunda Guerra Mundial, era un contexto político muy feo y nada, los nazis por un lado odiaban todo lo que era la Bauhaus porque no condicionaba con todos los lineamientos que ellos proponían. Entonces, Mies intenta ser un poco más pragmático y llevar adelante todo esto, pero igualmente tuvo que tomar decisiones de cerrar algunos talleres, seguramente le imponían muchas cosas, y esto totalmente a costa de su vida, básicamente, porque era muy peligroso también todas estas cuestiones. Y en 1933 se cierra lo que es la Bauhaus. Entonces, mientras muchos de los que intentaban luchar y pelear por esto, él decide quedarse un tiempo más en Alemania, obviamente intentando negociar con el tema político de esa época, pero uno siempre tratando de quedar bien, pero no funcionó, obviamente, y después, en 1937, se va a lo que es Estados Unidos, se va a Norteamérica. Y entonces, ahora podemos pasar a esta etapa más icónica, pero lo vamos a mencionar en el siguiente bloque, después de una pequeña pausa, y volvemos. Queremos escucharte. WhatsApp 3764 72 7704. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachary te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar. Con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Una radio con onda. Y vos del otro lado. Buen combo, ¿no? No.
Último tramo de Bitácora Arquitectónica. Ya nos encontramos también en la parte más importante de la vida de Mies van der Rohe. Vamos a hablar de su paso por Chicago, el amor y también cómo él implementó todo el vidrio, como veíamos en el edificio Seagram. Vamos a hablar de lo que más nos interesa, que es la vida amorosa de este gran arquitecto. Porque algo que se menciona mucho es, bueno, sí, la esposa le ayudaba en esto y hacía esto, pero vamos a mencionar todas las parejas que él tuvo a lo largo de su vida. De joven se casó con Ada Brun y tuvieron 3 hijas, y esta no es la esposa que más se menciona generalmente cuando uno estudia a Mies van der Rohe. Pero obviamente, como muchos, lastimosamente, no era un muy buen marido y tampoco era un padre muy presente. Entonces ya veo los traumas que pueden llegar a tener esas hijas. Entonces, ¿por qué no era un padre presente? Porque se dedicaba mucho a todo lo que era la parte laboral, que en parte está bien. Me olvidé sumar lo que es el signo, no tengo la fecha de cumpleaños. Pero bueno, después vamos a investigar cuál es el signo, a ver si condiciona o no con las características como arquitecto. Entonces, bueno, se dedicaba mucho a lo que es el trabajo, capaz era de un signo de tierra, y esto resultó en un divorcio en 1925. Justo después también él se va de Alemania y abandona a su familia. Después, más adelante, a los 30 años, conoce a Lily Reich, que ella sí es la que más se asocia con la vida, y además de que ella es una diseñadora muy talentosa, y por suerte hoy en día se la menciona mucho porque realmente hay que reconocer todo lo que le aportó a sus diseños. Entonces, fue su socia y también su amante por mucho tiempo, pero juntos habían diseñado el pabellón alemán de Barcelona, que también es una de las obras arquitectónicas más icónicas de él. Pero cuando él se va a Estados Unidos, no se va con ella. Entonces, un poco ahí se cortó el vínculo, lastimosamente. Y lo que sucede en Chicago, hay un tercer amor que surge, que es Laura Marx, una mujer de la alta sociedad. Y bueno, ella obviamente tenía plata, una gran casa y muchas conexiones dentro de Nueva York, lo que le facilita muchas cuestiones. Y le permitió ver todo lo que era parte de la élite neoyorquina. Entonces ahí es cuando se instala en uno de esas, en una parte de esa mansión, ¿no? Ellos nunca se casaron oficialmente, aunque vivieron juntos casi 20 años. Entonces, podríamos decir que podría haber llegado a ser una sugar mami, esta Laura Marx. Por otro lado, se dice que tuvo un hijo varón que también se llama Ludwig, y fuera de lo que era el matrimonio, pero casi no reconocido a este pobre niño. Entonces, bueno, hay una cuestión ahí familiar a tener en cuenta. Después, el siguiente capítulo que tenemos para mencionar es todo lo que son de los años 60, que también es una época polémica, sobre todo en Norteamérica. Tenemos mucho todos los hippies en esta época, pero es donde también él tiene esta fama mundial. Ya empieza a ser reconocido más allá de todos sus edificios. Algo también que pasa en esta época fue con este pabellón alemán de Barcelona, que, un dato curioso es que fue demolido y casi nadie lo llegó a ver, pero después por suerte lo pudieron reconstruir y bueno, hoy es un edificio que para la época moderna, los que lo estudian, es uno de los que más se estudia también. También uno de las viviendas que mencionamos, que es una de las más icónicas y que lo representa, es la Farnsworth House, que es un edificio que también tiene mucho vidrio. Entonces habíamos hablado de que esto es lo que lo representa a él, todo lo que sea transparente. Y básicamente él toma también esta idea, se agarra de cuando la dueña de la casa o el cliente, el comitente, le pide que diseñe una cabaña en un bosque. Entonces él se agarra de esta gran idea
y hizo una cajita de vidrio, que un poco me hace acordar a la casa de vidrio, literalmente, de esta arquitecta súper icónica de Brasil también, ¿no? Cuyo nombre no me acuerdo, mal ahí que no me acordé, pero después seguramente me va a salir. Entonces, un poco las características principales que se ven de esta vivienda es el tema de la privacidad y todo lo que es el acondicionamiento térmico. Es una de las mayores características que tiene la vivienda y lo que la hace más icónica y de lujo también. Porque eso es lo que también tienen los arquitectos de otras ciudades, que son ciudades más pudientes, que cuando diseñan viviendas, diseñan para comitentes de alto poder adquisitivo. Mies muere en 1969, pero su historia obviamente sigue, porque habíamos mencionado a este hijo perdido que él tenía, que también es arquitecto. Entonces, dato random, que el hijo también es arquitecto y un poco sigue con este legado de su padre, va por los mismos lineamientos. Y fíjense cómo, a pesar de casi no haber sido reconocido, igualmente logró tener su espacio. Y todo lo que pasa post-mortem también es muy importante, porque existe una fundación de Mies, y es el lugar y la organización que tiene todo el control de las obras de él, lo cual es muy importante de tener en cuenta. Entonces, bueno, sabemos que hay un lugar que tiene todos los derechos de sus obras, y también por cada foto publicada de los edificios. Después, algo que sucede, que es como medio un escándalo que se lo asocia porque, bueno, parentescos. El nieto de Mies van der Rohe en el año 2000 y otros herederos demandaron a esta fundación porque querían recuperar todo el control del archivo. Entonces fue un juicio bastante duro, donde hubieron obviamente muchas acusaciones cruzadas de toda esta relación de qué se hace con los fondos de las obras. Entonces, un poco ahí de toda la parte judicial de lo que conlleva los herederos, que me hizo acordar un poco a la clase de legales que tuve ayer. Creo que todos los miércoles hablo un poquito ahora de legales, solamente porque la curso los martes, entonces me acuerdo. Y fíjense cómo los herederos no solamente heredan las fortunas o las cosas buenas, sino también deudas o problemáticas como estas, que igualmente podrían no haber reclamado nada, sin embargo se plantaron y dijeron, che, esto es nuestro, tipo, podemos reclamarlo si queremos. Así que nada, hay toda una cuestión ahí para analizar. Por otro lado, algo también que caracteriza mucho a Mies, o que se lo asocia mucho, es la frase menos es más, que no la inventó él, se la asocia mucho con él por el tipo de arquitectura, pero no es algo que él haya dicho un día, sin embargo se la asocia mucho. Pero era un aforismo popular en el mundo del diseño antes de que él la popularizara, pero se la atribuyeron y él nunca corrigió de dónde había salido toda esta frase. Y igualmente lo podemos asociar mucho con lo que habíamos visto del edificio Seagram, en donde claramente menos es más, porque lo que él hace no es sumar más decoración para todo lo que sea la parte estética, sino que ya con la misma construcción de la estructura hay mucha belleza dentro del edificio mismo. Y creo que esa es una de las razones por las que a mí también me gusta mucho este arquitecto. Por un lado, esta combinación de, materiales y cómo las implemento para que eso mismo repercuta en la estética y en la visual y en la fachada de un edificio. Y por el otro lado también me llama mucho la atención porque es una muy buena combinación de materiales. Tenemos lo que es el vidrio con el acero y es una combinación muy industrial, muy procesada, podríamos decir, si lo relacionamos con los alimentos, por ejemplo. Pero es lo que es una combinación bella, a mi parecer.
Obviamente, todo esto es mi opinión. Y todos estos edificios o viviendas que sean como cajitas de cristal me gustan mucho también. Y va un poco de la mano también de lo que estamos proyectando para nuestro PFC. Entonces, por eso quería también traer este tema para recordar un poco de cómo es esa toda esa cajita de cristal que podemos tener tanto en un edificio como en una vivienda. Entonces, me sirve como antecedente de empezar a mirar un poquito más, bueno, a ver, más específicamente qué es la arquitectura. Y bueno, entonces Mies es un pionero de lo que es el movimiento moderno. A ver si tengo acá. 27 de marzo de 1886 es el cumpleaños de Mies. Antes de cerrar el tema, 27 de marzo sería después de Piscis. Ay, no me acuerdo qué viene. Tauro. O no es Tauro. Acuario, Piscis, Tauro. Creo que es de Piscis. No estoy segura. Está entre Piscis o Tauro. Me da la sensación de que es de Tauro. Por eso también quería saber el signo. Y fecha de fallecimiento 17 de agosto de 1969. Nada, un genio. Lo amamos a Mies van der Rohe. Y espero que les haya gustado también sobre el edificio y sobre el arquitecto. Otras cositas que hablamos en el programa de hoy como para hacer un repaso rápido. Bueno, muchos datos curiosos. Hablamos de los audios de los chicos de la Facu que mandaron, que quédense atentos que vamos a estar pidiendo más audios y más información y entrevistas para sumar al programa. Y después también hablamos de muchas noticias en las que hablamos de mucha economía circular, estas entrevistas a arquitectas uruguayas icónicas y contemporáneas a nosotros, y también mucho de lo que es el diseño de estos sacos llenos de comida adentro, llenos de pepinillos para ir comiendo mientras andamos con mucho estilo en la calle. Y hasta acá llegó nuestra transmisión de hoy. Espero que les haya gustado este programa dedicado a lo que es el pionero del movimiento moderno. Yo soy Alicia, próxima arquitecta, y estoy muy contenta de haber estado en un nuevo programa junto a todos ustedes. Si les gustó, no se olviden de compartir, de ponerle me gusta y de comentar qué les gustaría escuchar en un próximo programa. Y no se olviden de que también nos pueden mandar todo esto al 3764 72 77 04 o a través de nuestro Instagram, La Académica 985, que dicho sea de paso, paréntesis antes de cerrar, que estamos buscando columnistas también para el programa. Ser un columnista básicamente se trata de tener una sección en el programa, duran más o menos 20 minutos, donde ustedes pueden venir a hablar de lo que más les guste relacionado obviamente a la arquitectura. Entonces estamos buscando reclutas para que se sumen al programa y puedan también contar todo lo que les gusta, todo lo que no se enseña en la facu, pueden venir a contarlo acá. Así que, bueno, gracias por acompañarme en todo este recorrido de este miércoles y nos estamos viendo el miércoles próximo. Bye, bye. Todo lo que querés saber lo encontrás en nuestras redes. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura.